1. Comenzamos. Ya ven que les dije 5, 3, 4. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Espero que se encuentren, la verdad, muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase relacionada de física para los ingenieros, ¿no? Ya son ingenieros en ingeniería bioquímica, ¿no? Y después su especialidad, pues ya la tomarán en su debido momento. Y vamos a continuar con el tema de óptica. Y hoy vamos a ver un tema que se llama ecuación del espejo. Esa ecuación del espejo la habíamos mencionado de una u otra manera en casos anteriores. Y pues bueno, ese es el que vamos a hacer unos ejercicios en relación a esa fórmula. Y bueno, pues siempre me presento, ¿verdad? Mi nombre es J. Jesús Villegas Sauquillo. Ese es mi nombre completo. Y bueno, pues así me hice, comenzando con la clase, ¿no? de física y el tema de óptica en relación a la reflexión y refracción. Pero en especial el tema que se refiere a la ecuación espejo. Ok, pues tiene relación, como lo escuchan, con un espejo, ¿no? Ecuación, si se alcanza a ver la tinta de color azul, ingenieros, Se ve ¿no, verdad? borroso, profe. Sí, hombre, ¿se ve borroso por la imagen o por el texto? O la tinta, Es o la la imagen imagen. del internet. Sí, hombre, es que estaba fluctuando, variando mucho la señal, hombre. Ecuación, en este caso, ¿cómo se llama? Ecuación del espejo. ¿Okay? Ecuación del espejo. Bueno, si no, mientras pongan atención, escuchen qué es lo que estoy hablando, ¿no? O igual si ustedes pueden entrar ahí a algún sitio en un buscador, busquen la ecuación de espejo y ahí van a encontrar el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces la ecuación espejo de una u otra manera está representada entre F, que viene siendo el foco como tal, y ahorita vamos a ir definiendo eso, entre 1, entre S, más, en este caso 1, entre S, en este caso S', ¿no? Esa sería una manera de poder indicar esa ecuación. Ahorita voy a dar una representación, bueno, voy a escribir qué significa cada uno de esos datos que están ahí, ¿no? Entonces esa ecuación espejo también se puede representar de la siguiente forma. Hay otros libros que también utilizan cierta simbología, en este caso es 1 entre la distancia, aquí es subíndice 0, más 1 entre D subíndice I. ¿Vale? Profe, Entonces son diferentes. Adelante, mi estimado Alan, ¿me escucho? ¿es S prima la primera fórmula? Así, S prima, Ah, ok. así es, S prima. De prima, de prima, correcto. Entonces esa ecuación espejo, como podemos observar, en diferentes literaturas utilizan esa nomenclatura, incluso otra. Pero bueno, por mencionar solamente eso, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué significa cada una de esas letras? Bueno, con esas variables, en este caso F, significa el foco como tal, ¿no? Es el foco, que puede ser un foco principal o puede ser un foco virtual, dependiendo del espejo que esté observándose. Recordando que tenemos dos tipos de espejos. Un espejo que es el cóncavo y otro espejo que es el convexo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, haciendo un ejemplo utilizando esos dos espejos, ¿no? Que tienen características muy propias cada uno de ellos en relación al foco. Ahí es donde vamos a ver la diferencia, ¿no? En alguno de ellos le llaman foco principal, en otro le llaman foco virtual. E incluso aparece una imagen virtual dentro de uno de esos espejos que vamos a ver en un poquitito más adelante, después de terminar la explicación de qué significa cada una de esas variables que involucran la ecuación del espejo. Luego sigue en este caso la letra S, así como tal S, o también llamada en este caso D subíndice 0. Déjenme escribirla un poquito más hacia este lado. Entonces S, o también llamada D subíndice 0. En este caso, eso se le conoce como distancia. ¿Sí? Es la distancia. Si se alcanza a distinguir la tinta, ingenieros, de color azul, es la Sí, profe. distancia del objeto al espejo. Okay. Gracias, del objeto como objeto espejo. Eso es lo que se refiere a esa variable, ¿no? En este caso S o D subíndice C. La siguiente, que es S', que también es igual a D subíndice I, en este caso va a ser la distancia
Ahora, en este caso es del objeto al espejo. Ahora va a ser al revés, imagen, va a ser la distancia de la imagen al objeto. Imagen, en este caso, perdón, imagen, es la distancia de la imagen al espejo. Al espejo. ¿Vale? Entonces ahí tenemos lo que significa cada una de esas respectivas variables que tenemos ahí que involucran la ecuación espejo. Bueno, entonces ya conociendo nosotros parte de esta información, entonces ahora ¿a qué procedemos? Déjenme ponerla aquí en un pequeño, en este caso, en este pequeño recuadro que tenemos ahí. ¿Sabes? Bueno. Entonces ya identificamos eso. Vamos a hacer ahora un ejercicio relacionado a un espejo, en este caso un espejo cóncavo. Entonces, la altura de la imagen, en este caso al espejo. Para ello, entonces voy a escribir un espejo cóncavo. Profesor, ¿nos podría compartir una foto, por favor? Híjole, claro que sí. Permíteme tantito. Ahí voy, ahí voy. Física, grupo B. A ver, ingenieros, me dicen si se ve bien la imagen o la tomo más cerca. Por favor, ingenieros. ¿Todo bien, profe? Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya compartí la imagen al grupo, por favor, verifiquen que les hayan llegado de la mejor manera, que se vea. Y bueno, ya ahorita continuamos con el siguiente ejercicio. Entonces les comento, tenemos que hacer un espejo. ¿Cuál era la instrucción, profe? ¿Mandé? ¿Cuál era la instrucción? Vamos a resolver un ejercicio utilizando un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo. Y lo que se pretende es encontrar la distancia de la imagen al espejo. Ok, entonces aquí tenemos nuestro espejo. Recordando que el espejo, pues obviamente tiene una parte en la cual pues se refleja la imagen, ¿verdad? Esa es la característica en relación a un lente que se refleja la imagen, ¿eh? Entonces para eso tengo que tener siempre una referencia. Siempre es importante una referencia cuando vayamos a hablar de este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces tenemos el espejo cóncavo, el cual tiene en este caso esa curvatura, y recordando que entonces si yo tengo un objeto, en este caso situado del lado derecho, como va a ser ahorita en este momento, lo puedo indicar con una flecha, ¿no? Simplemente una flecha, entonces aquí la represento. Entonces ahí está posicionada, ¿no? Entonces esa imagen, si yo proyecto una luz sobre esa imagen, pues es obvio que esa imagen se va a proyectar, o esa longitud de onda de luz se va a proyectar ¿sobre quién? Sobre ese espejo cóncavo. Entonces el espejo cóncavo, debido a su capacidad, pues va a reflejarse, ¿no? Pero para eso, entonces, aquí yo voy a indicar que ese objeto tiene una determinada altura. En este caso va a tener una altura de 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces, ahorita vamos a ver otra fórmula que también me faltó en relación a las alturas, ¿no? Bueno, entonces me queda que tiene una altura de 3 centímetros. Y a su vez tiene una distancia, en este caso, del objeto, ¿hacia dónde? Hacia el espejo, que de hecho lo vamos a representar con la letra D o S, de su subíndice 0 o S, va a tener un valor, en este caso, de 12 centímetros, ¿no? Ahí está. Eso le vamos a llamar S o D subíndice 0, que es la distancia del objeto, ¿a dónde? Al espejo. Y posteriormente también tenemos que indicar la distancia que tiene el foco. En este caso, el foco prácticamente se encuentra a la distancia
en relación al centro de ese espejo. Entonces, en este caso, tienen una distancia aproximadamente de 4 centímetros. Entonces, aquí voy a indicar que aquí tenemos el foco. Y se encuentra a una distancia de 4 centímetros. Entonces, aquí la voy a hacer de esa manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ya parte de eso. Tenemos lo referente a la altura del objeto. Tenemos la distancia del objeto al espejo. Y tenemos la distancia del foco al espejo cóncavo. En este caso son 4 centímetros. Entonces la pregunta es, o nos pregunta, encuentre la distancia de la imagen, en este caso al espejo, ¿no? Entonces, como podemos saber, entonces recordando un poquito parte de lo que hemos visto en anteriores videos o en algunas otras imágenes, entonces debemos recordar que la luz, de cierta manera, viaja a través de ondas electromagnéticas, las cuales impactan. Entonces el sentido que llevan esa luz va en esta dirección, en este caso de derecha a izquierda. Entonces, al llegar a un punto ubicado en ese espejo cóncavo, ¿qué va a suceder? Como estamos hablando que un espejo cóncavo, ¿qué pasa? Pues se va a reflejar la luz, ¿no? Entonces, al reflejarse, pues va a tener que cruzar determinada distancia. En este caso está cruzando por el foco, vamos a indicarlo de esa manera. Entonces, aquí sería el punto donde va a cruzar esa luz, en este caso, esa imagen o esa luz que se está proyectando sobre ese espejo cóncavo. Y eso va a corresponder a este punto que le llamamos el punto focal, ¿ok? Entonces, ese va a ser entonces parte de esa distancia, ¿no? Distancia de la imagen al espejo. Y ese sería como parte de este ejemplo. Para ello, entonces, tengo que utilizar la fórmula referente a la ecuación del espejo. Entonces, me dice que es 1 entre, en este caso, el foco. Déjeme escribir con las letras más grandes. Escribir las letras más grandes, entonces, de una u otra manera, entonces esto es lo que vamos a tener de este lado. Bueno, la imagen se puede encontrar, en este caso, en una parte positiva o en una parte negativa, o en la parte de adelante o en la parte de atrás de quién, de ese espejo. Entonces hay algunos libros que le llaman en la parte, en este caso, de adelante, ¿sí? Adelante le llaman en este caso con signo positivo. Cuando se encuentra atrás, en este caso se le denomina con signo negativo, ¿no? Entonces, cuando la imagen se encuentra, en este caso, atrás, va a llevar un signo negativo, y cuando se encuentra adelante va a llevar un signo positivo. Eso lo vamos a representar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones de acuerdo a la fórmula, entonces tengo 1 entre el foco. Recordando que esta parte que tengo aquí se le conoce como foco real, ¿ok? En un espejo cóncavo les voy a comentar lo que se refiere a un espejo convexo. Entonces va a ser 1 entre la distancia del foco aquí al espejo, es igual a 1 entre quién, entre la distancia de la imagen al espejo. En este caso, el problema nos está pidiendo que encontremos la distancia de la imagen al espejo. En este caso es d sub índice i. Entonces ahora lo que voy a proceder es a sustituir los valores referentes a cada uno de los datos que tenemos. ¿Conozco la distancia del foco, en este caso al espejo? Sí, en este caso es 1 entre, ¿cuánto vale? 4 centímetros. Luego eso va a ser igual a 1 entre la distancia de ¿quién? Del objeto al espejo, que en este caso corresponde a 12 centímetros, más 1 entre ¿quién? Entre la distancia de la imagen al espejo. Ese dato no lo conozco. Entonces de aquí puedo despejar, ¿verdad? Y me queda, en este caso, la siguiente operación. 1 entre 4 centímetros menos 1 entre 12 centímetros. Eso es igual a 1 entre la distancia de la imagen al espejo. Resolviendo la fracción o el quebrado, saco como factor común 12. Profe, En este caso son centímetros. Adelante. ¿qué dice ahí? ¿Foco qué? Foco real. Ok. Foco real. Permíteme, déjame escribirlo aquí bien. Sí, lo que pasa que no te preocupes, aquí le voy a poner en una flechita. Esto se llama foco. Algunos libros le llaman foco real o le llaman foco principal. En este caso, foco principal. ¿Sí? Entonces, resolviendo nosotros el quebrado, entonces sacamos como factor común 12 centímetros. Entonces, ¿qué le falta al 4 para completar 12 centímetros? Pues 3 centímetros menos 1 centímetro, ¿verdad?
Entonces esto es igual a dividir 3 entre 6, más bien 2 entre 12, entonces esto es igual a tener, en este caso, sería 12 entre 12 centímetros, ¿sí? 12 centímetros, entonces esto corresponde ¿a qué? A un sexto de centímetro. Este sería como parte de, ¿no? Entonces me queda 1 entre d sub 26. Esto equivale a un sexto. Pero bueno, yo lo que quiero es encontrar el valor de DI, de tal manera, en este caso que corresponde a la distancia imagen del espejo. Entonces, ¿de dónde? Entonces, 1 entre D sub pi dice I es igual a 1 entre 6 centímetros. Por consiguiente, entonces, este DI está dividiendo, va a pasar multiplicando, y el 6 centímetros está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ok? Entonces, mi resultado, la distancia de la imagen al espejo, corresponde a 6 centímetros. Entonces, en este caso, 6 centímetros corresponde a la distancia de la imagen al espejo. Entonces, ese viene siendo nuestra respuesta a este ejercicio. Déjenme aquí probar. ¿Vale? Profe, Sí, adelante. ¿cree que me pueda volver a explicar de dónde salieron los 4 centímetros? Porfa, profe. No, ya no puedo. Discúlpeme, ya no puedo hacerlo otra vez. No, lo siento mucho, hijos. No, Profe, ¿podría no, mandar una foto? no, Porque falla no, claro que mucho. sí. No se ve bien. Los 4 centímetros es la distancia focal. Es la distancia del foco hacia dónde, hacia el espejo. En este caso, F. Esos 4 centímetros, aquí está el foco. ¿Sí, sí es la pregunta? ¿De dónde salen esos 4 centímetros? ¿Sí es Sí, correcto? profe. Sí, entonces en este caso ya el problema nos lo proporciona. Entonces estos 4 centímetros que estoy poniendo, escribiendo de color azul, son los relacionados a la distancia que va del foco hacia el espejo cóncavo. Esos son los 4 centímetros. Y eso aquí bueno, no lo indiqué, pero bueno, viene siendo esta parte, el foco, ¿no? Sí, ahorita les tomo la imagen, mi estimado Alan, para que la tengan ahí dentro de sus respectivos apuntes, ¿no? Bueno, entonces ya encontramos ese dato. Déjenme encontrar aquí les quiero compartir una imagen. Déjenme ver si es esta. No es esta. Entonces, ahora tenemos ese dato, ¿no? Y también hay otra ecuación que tiene que ver con esto que se llama distancia focal, antes de que se me olvide. Aunque bueno, en este caso no la estamos empleando, pero es cuando el espejo tiene un determinado radio. Se le conoce como distancia focal. Esa distancia focal es, en este caso, el foco, que en este caso va a ser el radio dividido entre 2 unidades. Y va a depender del signo, si es positivo o es negativo, si se encuentra, en este caso, del lado derecho o del lado izquierdo en este caso, ¿de quién? De ese espejo, ¿no? Esto se conoce como distancia focal. Entonces, esta viene siendo también parte de las fórmulas que en su momento vamos a estar utilizando, ¿no? Y Profe, viene otra fórmula, mándeme, sí, Alan. dijo que esa fórmula es cuando la luz que dijo o el espejo tiene un radio. Sí, en este caso normalmente hay ejercicios que nos van a dar, por ejemplo, el radio, ahorita vamos a hacer uno, donde te dice que el espejo tiene un determinado radio. Entonces, como nos está proporcionando el radio de esa circunferencia, recordando que el espejo, en este caso este espejo cóncavo, tiene una circunferencia, en este caso, de como un círculo, ¿no? Entonces yo te puedo proporcionar el radio que hay de aquí hasta acá, te puedo decir que ese es el radio, pero es diferente a conocer la distancia focal, que es lo que le estoy comentando ahorita. Entonces, si yo te proporciono el radio, pero no te doy el valor del foco, que fue lo que ahorita me preguntaban, se le conoce esto como distancia focal. Entonces, si yo te proporciono el radio, entonces tú lo puedes obtener dividiendo el radio, dividirlo entre 2 unidades, y de esa manera puedes encontrar la distancia del foco al espejo, ya sea para un espejo cóncavo o para un espejo convexo. ¿Ok? Esa sería Ok, otra de las profe. fórmulas que también faltaría. Ahorita le tomo la imagen, déjenme completar la información y les tomo una imagen.
Entonces, ahora también tenemos otra fórmula que se llama el aumento de la imagen. Entonces, el aumento de la imagen, aquí lo voy a escribir aumento, en este caso, aumento de la imagen. ¿Sí? Entonces, el aumento de la imagen, de una u otra manera, tiene que ver con una altura, en este caso h sub índice i, y una altura h sub 0. Eso va a ser igual a menos d índice i entre d subíndice 0. Bueno, ¿esto qué significa? Esta fórmula, ¿qué me quiere dar a entender? Bueno, en este caso, h subíndice i se refiere, aquí lo voy a escribir, h subíndice i es igual a la altura, en este caso, ¿de quién? Va a ser la altura del objeto. De cierta manera, sí lo podemos identificar, ¿no? Perdón, a ver, déjenme ver. H subíndice 0, esta viene siendo la altura, en este caso, altura real del objeto. Tu altura real del objeto. En este caso, h subíndice 0 corresponde a 3 centímetros, que viene siendo la altura real de ese objeto, ¿no? Y la otra se llama, en este caso, h subíndice i viene siendo la altura del objeto, pero reflejado o refractado en este caso, ¿no? Altura, déjenme ver, del objeto. En este caso, que viene siendo reflejada. Uy, en vez de usar los dedos. Ok. Altura del objeto, en este caso, reflejada, o también puede ser refractada en su momento, ¿no? Refractada. Aquí lo vamos a indicar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, y aquí viene precedida de un signo negativo. ¿Vale? Ahí está. Parte de este ejemplo, ¿no? Entonces, si deseamos obtener el aumento de esa imagen, ¿cómo nos va a quedar, en este caso, este resultado, ¿no? Bueno, quiero comentar lo siguiente, antes de que se me olvide. Bueno, no se me debe olvidar, pero sí quiero comentar. Entonces, esta distancia que acabamos de obtener, que se llama d subíndice i, es la distancia de la imagen al espejo. Entonces, esa imagen, a final de cuentas, como les comentaba, el objeto tiene una altura real. En este caso, una sobre el espejo que tiene esta forma, que es un espejo cóncavo. Entonces, al reflejarse esa longitud de onda electromagnética de luz en este punto, posteriormente, ¿qué va a pasar con esa imagen de ese objeto? Pues se va a reflejar en una determinada, en este caso, ¿qué imagen? Que va a pasar por el punto focal, que en este caso lo está haciendo. Ahora, entonces me dice que esa imagen, la distancia de la imagen al espejo vale 6 centímetros. Entonces, si la distancia del foco al espejo era ¿de qué? De 4, entonces ese valor de d subíndice i se va a estar representando aproximadamente aquí, ¿no? En este punto, indicaría yo que serían los 6 centímetros. Bueno, lo voy a indicar de esta manera, de aquí hasta acá. Serían 6, no se alcanza a ver, 6 centímetros, espero que se alcance a ver el color negro, ingenieros. 6 centímetros, no, ya no se ve tan claro como, bueno, tan marcado como anteriormente. Entonces, equivale a 6 centímetros. ¿Ok? Entonces, esta es la distancia que ahora vale ¿quién? En este caso, es la distancia de la imagen al espejo. ¿Vale? Entonces, ahora eso es lo que encontramos. Ya encontramos esa distancia. Pero si queremos ver ahora el tamaño de esa imagen, en este caso aquí, la altura de la imagen del objeto vale 3 centímetros. Vamos a ver cuánto vale ahora la imagen que se proyecta después de proyectarse en el espejo cóncavo. Para ello tenemos que sustituir los diferentes valores. Entonces, el valor que me piden es h subíndice i. Aquí ya encontré el valor de esa distancia. Ahora voy a encontrar la altura, que eso es lo que voy a encontrar en este momento. Entonces, h subíndice i va a ser igual. Entonces, aquí la altura del objeto vale, en este caso es h subíndice 0. Está dividiendo, pues va a pasar multiplicando. Entonces me queda h subíndice 0, la distancia de la imagen al espejo, entre, en este caso, la distancia del objeto al espejo, que es d subíndice 0. Claro, recordando que hay un signo negativo. Y estos datos ya los conocemos. Entonces, sustituyendo los valores, h subíndice 0 vale 3 centímetros. Eso que va a multiplicar a d subíndice i, que vale 6 centímetros,
Eso dividido entre d subíndice 0, y cuando vale d subíndice 0, pues es la distancia de quién, del objeto al espejo, que vale 12, en este caso 12 centímetros. Entonces tenemos 12 centímetros. ¿Ok? Entonces, resolviendo el ejercicio, claro que hay un signo negativo, resolviendo el ejercicio, entonces me queda 6 entre 12 es igual a 1/2. Por lo tanto, este resultado va a ser menos 3 entre, en este caso entre 2, aquí se factorizan las unidades de centímetros, por lo tanto, pero igual continúa la unidad de longitud, que son 3 centímetros. Entonces, esa altura del objeto que estamos obteniendo es equivalente a tener, que también es igual a dividir 3 entre 2, es menos 1.5 de centímetro. Entonces, esa es la altura que estamos obteniendo de quién, es el aumento de esa imagen, o la altura de esa imagen, de quién, de la que se está obteniendo. Entonces, si se fijan, esa imagen tiene un signo negativo. Entonces, la altura de la imagen en esta parte, recordando que esa es mi referencia, entonces aquí es positiva, pero me está diciendo que es negativa, entonces la imagen se va a encontrar en este punto, que está aquí, recordando que son 6 centímetros ¿de dónde? Del espejo a la imagen, más bien de la imagen al espejo, entonces va a tener una imagen invertida con una altura de menos 1.5 de centímetro. O sea que es la mitad de lo que vale la imagen original del objeto. O sea, el objeto vale 3 centímetros, por consecuencia ahora la imagen que estamos obteniendo, que ya se reflejó en el espejo cóncavo, tiene una altura de 1.5 de centímetro. Le puedo quitar el signo menos o se lo puedo indicar, pero eso me está diciendo que la imagen es invertida, ¿no? Para este ejemplo aquí lo voy a poner de color, lo voy a marcar de este color. Ahí está. ¿Ok? Déjenme, le tomo la imagen para que tengan ya el ejercicio completo. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe, todo bien. Profe, dijo que el signo negativo nos dice que la imagen está invertida, nada más, ¿verdad? En este caso sí. Ah, ok, gracias. Permíteme. Ahorita les comparto esto. Ya tomé la imagen del ejemplo, ¿eh? Sí, lo que sucede, lo que está sucediendo aquí, bueno, la fórmula del aumento, el aumento de la imagen ya aquí tiene un signo negativo por default. Ya está, de hecho, diseñada así. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a sustituir los valores, entonces, si te fijas, aquí resultó que es negativo. Pero, ¿qué pasaría? En este caso, si te fijas, toda la imagen se está generando del lado derecho del espejo. Por lo tanto, todo es positivo de cierta forma, ¿no? Entonces, si resulta que ahora utilizamos, que vamos a hacer ahorita el ejemplo, utilizando un espejo convexo, en donde la imagen como tal, en un espejo convexo, se va a obtener una imagen real, perdón, una imagen, en este caso virtual, por consiguiente vamos a tener un espejo virtual. ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. ¿Sí? Permítame tantito, déjenme moverme. Entonces, todo el ejemplo, o todo lo que estamos realizando se encuentra del lado izquierdo de la imagen. Entonces, todo esto es positivo. Pero, ¿qué pasaría si ahora utilizamos un espejo convexo? El espejo convexo tiene este comportamiento, tiene esa geometría. Entonces, en el espejo convexo vamos a tener no un foco real, va a ser un foco virtual. Y la imagen también va a ser virtual. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, es por eso que esta altura nos está dando con un valor negativo. En este caso, pero es invertida, ¿no? Debido a los signos que tenemos. Pero, ¿qué pasaría si uno de esos dos valores es negativo? Pues con este negativo se hace positivo y por consecuencia esto va a cambiar. ¿Ok? Pero eso sí, en este caso, de esa manera es como estamos obteniendo los resultados. Espero haber contestado ¿Profe? su pregunta. Mándeme adelante. Entonces, ¿en el convexo va a ser positivo? Vamos a ver, ahorita resolvemos un ejercicio, ¿no? Ok. Con un espejo convexo, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿ya quedó clara la información, ingenieros? Sí, profe, todo bien. ¿Sí llegó la imagen ahí al grupo? ¿Sí se llegó bien la imagen, ingenieros? Creo que no lo mandó al grupo, profe. ¿Mm?
Creo que no la mandó, profe. Porque no ha llegado No, nada, o la profe. mandé, No ha entonces, llegado nada. a ver, déjeme ver a quién se la mandé. Ay, se la mandé a una maestra. Me equivoqué, se lo mandé a otra compañía. Bueno, es que como estaba aquí luego, pensé que ese era el grupo y bueno, pues se la mandé sin querer. Bueno, ahorita le pido una disculpa que le mandé la imagen para decir, bueno, ¿y qué me mandó? Ok, ahí está. A ver, por favor, verifíquenla si se ve bien la imagen, ingenieros. Por favor. Listo, profe, ya llegó. ¿Sí? Ok. Sale, pues ahí está. Bueno, entonces, como pueden observar, ese es un espejo cóncavo. Vamos a verlo para el espejo convexo. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos eso. Vamos a hacer lo siguiente, pero ahora con un espejo convexo. Entonces, el espejo convexo, de una u otra manera, pues bueno, vamos a tener lo siguiente. El espejo convexo, como ustedes pueden, como les comentaba, pues tiene un comportamiento, su geometría es distinta al espejo cóncavo. El espejo cóncavo tiene el espejo aquí. Lo voy a poner de este color azul para que se identifique que aquí está el espejo. Bueno, se está mezclando con el color negro, pero bueno, ese es el espejo. Lo que estoy poniendo de color azul. Ese es el espejo. Bueno, voy a borrar parte de las fórmulas, estas que están aquí, para poder hacer la representación del siguiente ejemplo, ¿no? A ver, aquí está. Vamos a borrar esto. Y aquí voy a plantear la figura relacionada a ese espejo. En este caso, al espejo ahora convexo. Entonces, el espejo convexo, entonces voy a escribir el espejo, ¿no? De esta manera. Así. El espejo convexo. Lo estoy exagerando, ¿eh? Pero bueno. Entonces, indicando que esta es la capa del espejo. Déjenme ver, aquí está. Entonces voy a utilizar de color negro mi referencia. Recordando que siempre tenemos que tener una referencia. Bueno, un poco derecha, pero bueno. Déjenme escribir de este lado. Así me queda algo así. De este lado, ¿no? Entonces, ese espejo, entonces aquí tengo parte de lo demás de este dato, ¿no? Entonces, un espejo convexo. No, ya no se alcanza a ver este color. Tinta negra. Entonces, ese convexo. Convexo. Entonces, para el caso de ese ejemplo, de ese espejo convexo, entonces, como les comentaba, aquí voy a marcarlo con este color más de tinta ya más mejor. Entonces, ahí está, ¿no? Y voy a poner de igual forma el objeto, voy a tomar de cierta manera las mismas dimensiones, ¿no? Aquí tenemos nuestro objeto, ahí está nuestro objeto, el cual igual tiene un valor de h subíndice 0, en este caso de 3 centímetros. Es la altura, ¿no?, del objeto. Y ese objeto va a tener una distancia, en este caso que le llamamos, va a ser de subíndice 0, que le llamamos que es la distancia del objeto al espejo. Entonces, la distancia del objeto al espejo lleva este sentido, como lo estoy indicando con la flecha, y equivale de igual forma a 12 centímetros. Entonces, resulta que aquí viene la diferencia que les había comentado. Tenemos un espejo cóncavo y tenemos un espejo convexo. En el espejo cóncavo, ¿qué está sucediendo? La imagen se refleja en el espejo y se proyecta en un punto focal, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con un espejo? En este caso se está reflejando la imagen. Ahora, ¿qué pasa en un espejo convexo? En un espejo convexo, la imagen, aquí tenemos el espejo, ¿no? Entonces, se va a proyectar en este punto y ¿qué va a pasar? Parte de esas en este caso, ondas electromagnéticas que tiene que ver con la luz, esa imagen o esa proyección de esa luz se va a reflejar
y va a tener este comportamiento. ¿Ok? Pero parte de ese sentido que lleva este haz de luz o esta luz, parte de ella se va a proyectar ¿en dónde? Va a penetrar la materia y se va a proyectar en un punto, y ese punto se le llama foco virtual. ¿Ok? Entonces, por consecuencia, vamos a tener una imagen proyectada del lado opuesto al espejo, una imagen, en este caso también llamada una imagen virtual. A diferencia del espejo convexo, cóncavo, en donde la imagen se le conoce imagen real, en este caso tiene un foco real. Esa es la diferencia entre el usar un espejo cóncavo y un espejo, en este caso, convexo, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo, en este caso, cuál es la distancia. Tenemos una distancia, de hecho, prácticamente son los mismos datos que tenemos allá. En este caso, el foco se encuentra a una distancia focal de 4 centímetros, como lo habíamos planteado, ¿no? Entonces, aquí se encuentra a 4 centímetros de quién, del espejo, ¿no? Aquí está. Entonces, esta tiene que ver con el llamado foco virtual. Pero ahora, ese es lo que tenemos hasta este momento. Pero necesitamos encontrar los mismos datos. En este caso, necesitamos encontrar la distancia de la imagen al espejo y también encontrar el aumento de esa imagen. Pues vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, haciendo los datos con los datos que tenemos, entonces me queda 1 entre la distancia focal, que va a ser igual a 1 entre la distancia, como habíamos comentado, la distancia del objeto al espejo, más 1 entre la distancia de la imagen al espejo, que es de subdivision. Sustituyendo los valores, o de este lado también, esto va a ser igual a tener que 1 entre quién, entre la distancia del foco, que son 4 centímetros, eso es igual, luego 1 entre d subíndice 0, que son 1 entre 12 centímetros, ¿sí? Más, en este caso nuestra incógnita, 1 entre d subíndice 1. ¿Perfecto? Eso es lo que tenemos con respecto a estos datos. Pero aquí debemos de tener, en este caso, entonces ya conociendo nosotros esto, entonces debemos indicar lo siguiente. Aquí es donde les comentaba que debemos de tener cuidado. Entonces, si observan lo referente al foco, entonces nos está indicando que se encuentra de este lado, por lo tanto es positivo. Y se encuentra atrás de quién, atrás del espejo, entonces vamos a tener un signo negativo. Entonces aquí va a ser con signo menos. Ese dato que tenemos ahí, ¿no? En el caso de esa distancia, ¿respecto a quién? Respecto al foco. Es porque ahora está atrás, ¿verdad? Efectivamente. Así es. O eso también lo podemos escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, la distancia focal, aquí voy a poner una nota. Entonces, el foco tiene que ser, a ver cómo está planteado aquí. En el caso del convexo, en este caso, esta va a ser una reglita, o sea, va a tener un valor negativo. Aquí está. Con esto me está indicando que es un valor negativo, ¿no? Aquí. Esa sería una característica. Y el foco debe ser menor que 0, o sea, va a tener valores negativos. Y en el caso el foco tiene que ser mayor que 0, o sea que va a tener valores, ¿qué? Positivos. Esas son condiciones propias para tanto el espejo convexo como para el espejo cóncavo. Y aquí lo podemos observar, por eso les decía, el foco, en este caso 6 es mayor que 0. Eso fue, perdón, aquí está. En este caso fueron 4 centímetros. Por lo tanto, 4 centímetros es mayor que 0. En este caso, como se encuentra atrás de quién, de ese espejo, se le considera con un valor negativo. Por lo tanto, tiene que ser menos 4, en este caso centímetros. Y 0 es mayor que menos 4, ¿no? De acuerdo a la recta numérica. Resolviendo el ejercicio, ¿sí? Resolviendo en este caso, de igual manera el quebrado, nos quedaría en este caso, sería 1, en este caso entre 4 de centímetro negativo, menos, luego menos, si pasamos el 12, el 1/12, del otro lado de la igualdad, pues también pasa con signo negativo, ese es igual a 1 entre d subíndice. Resolviendo el ejemplo, sacamos como factor común 12,
¿verdad? Entonces me queda 12 centímetros. Entonces, ¿qué le falta completar a 4 para 12? 3 unidades. Entonces, menos 3 centímetros, menos 1 centímetro. Entonces, por consecuencia, eso vale menos 4 doceavos. Y menos 4 doceavos es igual a ¿qué? A 1/3. Entonces, me queda que 1 entre D subíndice I es igual a menos ¿un qué? Un treceavo, no, sí, un treceavo de centímetro. En este caso, un treceavo de centímetro. Acomodando las operaciones, en este caso, me queda que D subíndice I es igual a menos 3 centímetros. De acuerdo al resultado que nos está proporcionando ¿quién? En este caso, el ejercicio, ¿no? Entonces, esto nos indica que la distancia de la imagen al espejo se encuentra del lado izquierdo, en este caso, perdón, del lado derecho, y se encuentra, en este caso, a 3 centímetros, o sea, se encuentra antes de ¿quién? Antes de ¿quién? Del foco. Entonces, esa distancia se encuentra en este punto. Lo estoy marcando de color rojo. Aquí lo voy a poner, es de subíndice. Y como es negativo, porque se encuentra atrás del espejo, ¿no? Entonces ya tenemos ese dato. Ahora, ¿qué pasa si ahora calculamos, si esa imagen tiene un determinado aumento? Pues vamos a calcularla, ¿no? Entonces, haciendo los respectivos cálculos, entonces prácticamente me voy a ir a esta fórmula, ¿no? Entonces me queda que esa altura, ¿verdad? La altura de esa imagen, que en este caso va a ser una imagen virtual, que se está proyectando del lado derecho, o en este caso atrás del espejo, me queda de la siguiente manera. Entonces, el signo negativo es h subíndice 0, entonces corresponde a la altura. Entonces, son 3 centímetros, que va a multiplicar ¿a quién? H subíndice, en este caso a DI, que DI viene siendo la distancia de la imagen al espejo, que vale menos 3 centímetros. Ese dato ya lo obtuvimos hace ratito. Eso dividido entre ¿quién? Entre D subíndice 0, que es la distancia del objeto al espejo, que corresponde a 12 de centímetros. Se factorizan las unidades, centímetros del numerador con el denominador, y me queda aún así unidades de longitud. Entonces, signo negativo con signo negativo hace positivo, entonces me queda 3 por 3, serían 9 doceavos, ¿verdad? Entonces tenemos 9 doceavos, si le sacamos tercia, les queda 3 cuartos, exactamente, entonces, pero es positivo, ¿no? Entonces, H subíndice I equivale a 3 cuartos de centímetro, que eso es, creo que 0.75 de centímetro. Entonces, la altura que estamos obteniendo de esa imagen a través de un espejo convexo tiene una altura aproximada, aquí lo voy a indicar, en este caso va a ser esa altura que tiene 0.75 de centímetro. Esa es la altura que tiene ese objeto, pero es una imagen virtual. Recordando, no es una imagen real como sucede en el espejo cóncavo. Entonces, ahí está la diferencia. En el espejo convexo vamos a tener un foco virtual y una imagen virtual. Y en el caso de un espejo cóncavo, vamos a tener un foco real y una imagen real de quién, de ese objeto que estamos analizando, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias que tenemos que ir identificando entre un espejo cóncavo y un espejo convexo. ¿Sí está quedando claro, ingenieros? Creo que está muy entendible esta información, ¿no? Sí, profe, todo bien. Ok. Perfecto, ingenieros. Pues ahí tenemos esos datos, ¿no? Como pueden observar, entonces es un ejemplo. Si me permiten, déjenle tomo foto completa para que tengan prácticamente los dos ejemplos ya indicados, ¿no? Ahora sí, déjenme enviárselas al grupo correcto. Al grupo correcto. Ok. A ver, ingenieros, por favor, corroboren la información. Y llegó correctamente. Sí, profe. Ahí está. Bueno, pues Listo, eso ya profe.
Eso ya lo pueden tener como parte de sus evidencias, ¿no? Para el portafolio de evidencias de la siguiente semana. Y entonces procuren tener toda su información lo más pronto posible para también de igual manera yo poderles dar sus notas, ¿no? Voy a hacer todo lo posible por tenerlas para que así ustedes puedan obtener sus calificaciones lo más pronto posible. Ok, pues bueno, vamos a plantear un ejemplo en relación a estos temas que estamos viendo ahorita. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces este ejercicio cambia un poco en relación a lo que hemos planteado anteriormente. Es un ejercicio en el cual nos muestra de igual forma ahora, en vez de un objeto X, vamos a tener una vela. Y esa vela, de una u otra manera, pues lo que se pretende encontrar es, pues prácticamente los datos que tenemos aquí, ¿no? Entonces para eso voy a borrar esta parte central. Aquí, esta parte la voy a borrar. Borre todo, profe, como quiera ya mandó foto. Ok, entonces me queda esa parte. Esto también que tengo aquí ya lo vamos a quitar para poder escribir el siguiente ejemplo. Que ya no tengo marcador de color negro. No. A ver, déjenme checar si todavía tengo. Si hay un marcador. Los que tengo aquí todavía tienen tinta de color negro porque ya se han escaseado. Pues la verdad ya se han agotado, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que sí los hemos estado utilizando. Entonces el ejemplo tiene el siguiente enunciado. Vamos a ver si nos dice, sí, mire, dice que una vela, ¿ok? Dice que una vela, en este caso, está colocada, en este caso, a 41 centímetros frente, ¿sí se alcanza a distinguir el color de tinta negra, ingenieros? Frente Sí, a un profe. espejo, frente a un espejo, ya se está agotando, frente a un espejo esférico, frente a un espejo esférico convexo, esférico convexo, ¿ok? Ahí tenemos. A ver si se alcanza a ver todavía. Ok, sí se ve ahí en la cámara. Ok, un espejo esférico convexo de radio, ¿sí? de curvatura, de 60 centímetros. Punto y seguido, entonces nos pregunta, hace la siguiente pregunta, ¿dónde está el piloto? No, no es cierto, ¿eh? Esa es una película. ¿Dónde está la imagen? Ya se está agotando la tinta, ingenieros. Se está agotando la tinta. ¿Dónde está la imagen? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está la imagen? Imagine, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ahí tenemos ese ejercicio, ¿no? Ahora sí, vamos a utilizar nuestra imaginación. 60 centímetros. 60 centímetros. Y 41 centímetros. Igual. 41 centímetros. Ahí está. Entonces nos pregunta, ¿dónde está la imagen? ¿Qué tendríamos que hacer, ingenieros? A ver, ahora les toca a ustedes. ¿Cómo resolveríamos este ejemplo? Nos está diciendo que es una vela, se encuentra colocada 41 centímetros frente a un espejo esférico convexo. Y nos está diciendo, fíjense, de radio
de curvatura de 60 centímetros. Entonces ya nos está diciendo que ese espejo tiene un radio de curvatura de 60 centímetros. Entonces necesitamos aplicar una fórmula que ya les comenté hace ratito, ¿no? No sacamos primero la distancia La focal. distancia focal, ¿no? Afirmativo 10.4 comenta, sí, de hecho así es, ¿no? Porque si nos está dando el radio de la curvatura, entonces tenemos que encontrar la fórmula que nos indica que la distancia focal es igual, va a depender si se encuentra del lado derecho o del lado izquierdo, en este caso va a ser el radio dividido entre dos unidades, ¿no? Pero como nos está hablando de quién, de un espejo esférico o convexo, entonces estaríamos hablando de un ejemplo parecido a este. ¿Será negativo o no? Entonces el radio, si nos está diciendo que es una curvatura, el espejo dice que tiene un espejo esférico, entonces imagínense una esfera, entonces tiene un radio, vamos a suponer, perdón, aquí exageré, pero vamos a utilizar esta imagen que tengo de este lado. Entonces voy a borrar todo esto que está aquí, todo esto que está aquí. Borro esto. También, bueno, esto lo voy a borrar porque igual esto me puede servir. Vamos a ver. Igual esto que está acá. Así, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Entonces continúo con mi línea, ¿no? Con esta línea. Entonces me dice que tiene una curvatura. Incluso aquí yo todavía puedo seguir, ¿no? Así indicando bueno, aquí ya me pasé un poquito. Para hacer una pequeña esfera, ¿verdad? Una esfera. No me salió como yo pensaba, pero bueno, de cierta forma, ¿no? Entonces, aquí yo indicaría que dice que tiene un radio. Estamos exagerando, ¿no? Porque en realidad es una imagen más grande. Entonces, tiene un radio de 60 centímetros. Entonces, yo puedo indicar que este viene siendo su radio, equivale ¿a cuánto? A 60 de centímetros. ¿Verdad? El diámetro, pues, es el doble. Entonces, de acuerdo a la fórmula que aquí acabo de presentar, entonces me indica que en este caso el radio o el foco corresponde a ¿cuánto? En este caso serían 60 centímetros divididos entre 2, pero como se encuentra del lado ¿qué? Derecho, entonces va precedida del signo negativo. Dejé los otros marcadores, acá está. Entonces me queda signo negativo. Aquí me queda entonces, el foco virtual va a ser esta fórmula que estoy marcando aquí. ¿Vale? ¿Y qué más, ingenieros? A ver, por favor, planteen ustedes. Tenemos que sustituir, profe. A ver, por favor, Jote, ¿cómo lo harían? Sería menos 30, ¿no? En este caso el radio, ¿no? Más viene siendo la distancia focal. Sería con valor negativo, porque se encuentra, en este caso, del otro lado posterior, del lado derecho del espejo, aquí es de eso utilizo. O también podemos llamarle, en este caso, S, así como le llamamos, bueno, anteriormente, o S', ¿no? También. Ahí está. ¿Estamos? Profe, pues solamente podemos sacar la distancia focal y tenemos la distancia del objeto que es la vela frente al espejo, ¿no? Tendríamos que sacar el DI o el S', ¿no? Afirmativo, sí, efectivamente. A ver, deja hacerlo, profe. Sí, pues prácticamente es algo parecido, nada más que, bueno, cambian ya las condiciones, como les decía. Nos está proporcionando el radio de la curvatura, entonces tenemos que echar mano de la fórmula que se requiere para encontrar la distancia focal, ¿verdad? Entonces eso implica que tenemos que dividir 60 centímetros entre 2, que equivale a 30 centímetros. Entonces esos 30 centímetros
corresponde a qué? En este caso, al foco virtual. En este caso, entonces va a ser 1 entre 30 centímetros, pero con signo negativo, ¿verdad? Y eso se está representado aquí. Observen. Este valor tiene que ser negativo. Entonces, aquí tengo que poner menos 30 centímetros. O sea que es 1 entre menos 30 de centímetros. Así. Luego, nos pide la distancia, ya la conocemos. Y nuestra incógnita, pues en este caso va a ser esta. Da menos 0.0583 centímetros. Profe, espere. Ya el valor. A ver, chéquelo, por favor, corroboren. ¿Alguien más ¿Ya que que lo se esté acabó? haciendo? Espere. Sí, alguien más, ¿eh? Igual corroboren para que no haya ninguna dificultad. Entonces, bueno, ya nos queda que son, en este caso, 1 entre 30, menos 30, ¿no? Y luego tenemos que la distancia, ¿cuánto vale? 41 centímetros. Dice, una vela está colocada a 41 centímetros frente del espejo. Entonces, eso me está diciendo que tengo que ubicar, esto va a ser igual a 1 entre ¿qué? Entre 41 de centímetro. Entonces aquí no está nuestra incógnita, 1 entre S'. Entonces este pasa con signo negativo, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Entonces vamos a multiplicar 30 por 41, me queda menos 30, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Me queda 30 por Por 41, en 41, este caso profe. son centímetros cuadrados. Eso, a final de cuentas, me queda aquí arriba. ¿Cuánto le falta completar a este 30, a esto? Pues 40, menos 41 centímetros, menos, en este caso, 30 de centímetros. Así. Entonces, por consecuencia, esto es igual a 1 entre S'. Entonces, multiplicamos. Esta operación me queda 0. 3 por 1 son 3. 3 por 4 son 12. 1230 centímetros cuadrados entre la suma de esto. Entonces, esto equivale a tener, son menos 71 centímetros. Se Entre factoriza, 1230, ¿no, profe? un centímetro con un centímetro, entonces ya está. Entonces, haciendo las operaciones, esto está dividiendo, entonces son S' es igual a signo negativo menos 1230 entre 71 en unidades de centímetro. Entonces, ¿eso a qué es igual? A 17.32. Menos A ver, 17.32 centímetros, profe. verifíquenlo por favor. Los demás, verifiquen que efectivamente es a menos 17.32 de centímetro. Entonces, esa viene Sí, siendo... profe, también me da. Ok, por favor. Entonces, chequen bien los datos nada más, por favor, ingenieros. Entonces, ese es el resultado que estamos obteniendo de esa distancia. Entonces, ¿dónde se encuentra esa distancia? Del lado derecho, porque es negativa. Entonces, dice, en este caso, estaríamos hablando que el foco, aquí nos dice que son 30, indicando que sería la mitad, ¿no? Vamos a exagerarlo, ¿no? No son valores reales como tal, pero lo que se pretende es dar una interpretación a través de geométrica de lo que estamos representando. Entonces, el foco, en este caso, se encuentra ubicado, en este caso, a 30 centímetros, ¿no? En este caso. Y posteriormente, entonces, la distancia pues va a estar a la mitad. En este caso va a estar aquí aproximadamente a 17.32 de centímetros. Entonces, aquí se encontraría la imagen como tal, ¿no? Y aquí cruzaría el foco. Y la imagen se encontraría antes del foco. ¿Vale? Que sería S'. Yo voy a poner S'. Ok. Ya lo demás, pues bueno, estaríamos teniendo ese resultado. Profesor, no entendí qué hizo en la segunda parte cuando
dividió bueno, en donde están menos 41, menos 30, de ahí yo no entendí cómo sacó lo de 1230 entre 71, que no se era al revés. Sí, vamos a hacerlo. Déjame borrar el cera. Sí, no te preocupes. No, profe, así está bien. Ahorita lo checamos. Permíteme tantito. Vamos a contestar la pregunta. Vamos a contestar la pregunta. Vamos a... Ok. Sí, hay que responder las preguntas. Recuerden que bueno, al menos así soy yo. Procuro responder la pregunta que me hacen. Porque, bueno, yo sé que alguien puede tener alguna duda y bueno, creo que mi trabajo es ese, ¿no? Dar respuesta a sus preguntas. Bueno, voy a resolver el caso como está, ¿no? Entonces, me queda lo siguiente. Me queda 1 entre menos 30 de centímetro, ¿no? Esto es igual a tener 41 centímetros, en este caso 1 entre 41 más 1 entre S, que en este caso es la distancia de la imagen a dónde, al espejo. Bueno, entonces como puedes observar, aquí de acuerdo a esta fórmula, en este caso el foco, la distancia focal debe ser negativa, entonces corresponde al valor negativo, ¿no? Entonces ya lo indicamos. Ahora esta distancia corresponde ¿a quién? En este caso es la distancia del objeto, en este caso hacia el espejo convexo. Entonces como está del otro lado de la igualdad, lo paso está del lado derecho, lo paso del lado izquierdo. Y me queda menos 1 entre 30, voy a omitir la cantidad de centímetros, ¿no? Menos 1 entre 41, ¿correcto? Eso es igual a 1 entre S', así. ¿Qué pasa ahora? Saco como factor común. Si te fijas, el factor común es multiplicar ambos. En este caso multiplico 30 por 41. Y a final de cuentas, el multiplicar 30 por 41, ¿a cuánto equivale? Que también lo puedo escribir así, que son 1230, que es igual a multiplicar 30 por 40, ¿correcto? Entonces, eso es como tal, ya lo que tengo como factor común. Eso es igual a 1 entre S'. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, identifico de estos datos, el producto de ambos me da este valor, aquí está. Entonces, ahora, ¿cuántas unidades o qué tengo que hacer para que 30 llegue a 1230? Pues en este caso, perdón, aquí es 41. En este caso, multiplicar por ¿quién? En este caso, 30 por 41 me va a dar este valor. Entonces me queda menos 41 unidades. Luego viene el signo negativo. Ahora, a este número 41, ¿cuántas unidades le faltan para completar 1230? Pues 30 unidades, ¿no? Entonces ya tengo completo esto. Entonces el resultado va a ser menos, sumo, menos 41 menos 30 es igual a 71 unidades divididas entre 1230. Eso es igual a 1 entre la distancia de ¿quién? En este caso, de la imagen, ¿sí, verdad? De la imagen al espejo. Como tengo ya esto ya está, ¿qué voy a hacer? Necesito encontrar el valor de C, despejarlo. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Entonces, como está dividiendo, pues va a pasar multiplicando. Entonces me queda S', que va a multiplicar a menos 71 entre 1230. Esto es igual a la unidad. 1230 está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. 1230. Ahora, ¿qué pasa con el 71? El 71 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me queda 71, pero recordando que signo, ¿qué? Negativo. Entonces, por consecuencia, esto es igual a menos 1230 dividido entre 71 unidades. Si tú divides eso, corresponde a menos 17.3 de centímetro. Ahí llegamos al resultado, ¿no? Entonces hay que tener nada más un poquito de cuidado a la hora de hacer las operaciones. A lo mejor yo lo hice muy rápido, pero bueno, eso corresponde a este resultado que estamos teniendo. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario de este ejercicio? Todo bien, profe. Bueno, ¿qué les parece ya para terminar la clase? ¿Qué pasa si ahora, en vez de tener un espejo convexo, ahora tenemos un espejo cóncavo? ¿Qué va a pasar? Si ya lo hicimos para un espejo convexo, ahora dice la misma vela
se coloca a 41 centímetros frente al espejo esférico, pero ahora cóncavo. Tiene el mismo radio, ¿Serán 41. positivos, profe, los resultados ahora? Esperemos eso, ¿no? Entonces, ese hágalo de tarea, ¿no? ¿Qué les parece? Ahora, en vez de que sea un espejo convexo, perdón, ahora sea un espejo cóncavo. Chéquenlo. A ver, resuelvan, ¿cómo resolverían eso, no? A ver, déjenme, le tomo una imagen de esto para que lo tengan ahí como parte de sus evidencias y como parte de su portafolio, ¿no? Permítame tantito. Una imagen. A ver, me dicen, por favor, ingenieros, que aparece si se ve bien la imagen. Ahora, ¿qué les parece si lo hacen, pero para un espejo, en vez de que sea convexo, para un espejo cóncavo? Con los mismos valores, ¿verdad? Con los mismos valores. A ver, Ok, inténtenlo. profe. ¿O cómo ¿Ya andamos de o de tiempo? tarea? ¿Lo quieren hacer de tarea? Pues bueno, se los dejo de tarea. Son ¿Sale? 6:40, profe. De una vez mejor, ¿no? No, pues como gusten, se lo puedo dejar de tarea, o si quieren hacerlo igual. A ver, inténtenlo ahora, pero con un espejo cóncavo. Ya mejor de tarea, profe. Bueno, entonces se los dejo de tarea. ¿Sale? Sí, profe. Entonces ahora, en vez de tener el espejo, en este caso, en vez de que sea convexo, ahora va a ser cóncavo. Va a ser así. Como hicimos a un principio, ¿no? Entonces ahora el espejo va a estar de este lado, de este costado, así. Bueno, déjenme mejor de este lado, ¿no? ¿Cómo nos va a quedar? Entonces el espejo va a ser y va a ser el espejo. Bueno, no me quedó muy así como siempre, ¿no? Así. Entonces nos dice que tiene un radio, ¿sí? En este caso aquí tenemos nuestra referencia, dice que tiene un radio igual a ¿qué? A 60 de centímetro. El objeto se encuentra a 41 unidades, así. Enfrente, dice que está enfrente, entonces ¿qué más nos hace falta? Pues nada más, ¿verdad? Ya con eso es más que suficiente para empezar a resolver el ejercicio. ¿Sale? Entonces, ¿dónde está la imagen? Entonces, eso ya lo hacen ustedes, por favor, ingenieros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a Sí, terminar al profe. día de hoy Mándeme. ¿Sí, Alan? No, le decía que sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a esto? Antes de despedir la clase el día de hoy. ¿Algún comentario, ingenieros? Todo está entendible, profe. Si está bien, Zaira, ¿alguien Está más desea hacer sencillo. algún comentario? Una pregunta, profe. Sí, adelante, por favor. Sobre los exámenes de regularización, ¿cómo se van a aplicar? Ok, mira, pues en este caso ya hay si tú checas la dosificación, se recuerdan que a un inicio del curso yo les compartí una hoja en formato PDF en donde venía lo referente, bueno, en este caso la materia, el nombre de la materia, los días de clase, los contenidos de cada unidad y las fechas en las cuales se iban a realizar los exámenes. Entonces, al final de esa tablita, ahí viene donde dice exámenes de regularización. Y tentativamente debe ser la primera semana de julio. Bueno, estamos hablando que debe ser el 2 de julio, haríamos el primer examen. En este caso, la cuarta evaluación. Entonces, la siguiente semana debo de entregarles los resultados. Entonces, debe ser como eso del viernes, yo creo. El viernes o sea, el 2, si contamos otros 2 días, 7 días, sería como el 9 o sería el 9 yo creo, el 9, viernes 9 probablemente. O en este caso sería el miércoles, no tenemos clase el lunes, miércoles y viernes, puede ser el día 7 o 9 de julio, pero en la dosificación debe venir ese dato. Ahí chécalo por favor, mi estimadísimo. ¿Quién me preguntó? ¿Fue Jonathan? Fui yo, profe. Sí, Jonathan. Sí, sí, sí. Sí, por favor, Jonathan. Ahí debe venir. O déjame ver si la tengo aquí a la mano, porque luego a veces sí tengo los documentos aquí a la mano, pero luego a veces sí necesito entrar las carpetas que previamente ya tengo establecidas, y ahí vienen las fechas. Y si no, por favor, te pido que te eches un clavadito ahí en la dosificación. Aquí está, ya lo encontré. No me permitió abrir.
Si no, por favor, más bien chécalo, por favor, ahí en la dosificación. Sí, porque ahorita no lo puedo, déjame entrar. Sí, profe, está bien, si no yo lo checo ya. Sí, pero debe ser en este caso. ¿Dónde está? Debe ser la segunda semana de julio. A ver, mira, ya puedo entrar. En este caso vienen siendo del 5 al 7 de julio. O sea que viene siendo casi la primera semana, así es. Son las regularizaciones. Entonces las podemos hacer ya sea el día miércoles, en el mismo horario de clase, para no afectar a otras materias. Eso se los doy por hecho, ¿no? De que debe ser, en este caso, normalmente me gusta aplicar los exámenes en la hora que tenemos establecida, ¿no? La clase, para no interferir con otros maestros, porque yo les puedo decir, no, ¿saben qué? El examen va a ser a las 7 de la mañana, y a lo mejor alguien dice, no, profe, es que yo tengo clases ahora con otro maestro, y nos va a aplicar los exámenes en ese horario. Entonces, por respeto a otros horarios y a los otros maestros, los exámenes los vamos a hacer en las horas que tengamos la clase. En este caso, que son pues el miércoles de 5 a 7 y el viernes de 5 a 7 también, ¿no? ¿Sale? De acuerdo, profe. No, pues de nada, al contrario, pues gracias por tu pregunta, Jonathan. Bueno, ingenieros, pues me despido. Gracias por estar al pendiente de todo esto, en este caso de la clase, de sus actividades, y bueno, nos vemos en la siguiente sesión, ¿va? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Que descansen, cuídense Gracias, mucho, por profe. favor. Gracias, profe. Cuídense, Nos vemos, profe, gracias. cuídense mucho, nos vemos, estamos en contacto. Adiós, profe. Buenas Cuídense. noches, gracias. Igualmente a Tenga ustedes, buena buenas noches. tarde. Que descansen, Adiós. bye, hasta luego.